Bien, buen día. Vamos a continuar con el modelo de las perspectivas racionales de Lucas. Ya estamos finalizando el curso, quedaría esta la clase de hoy. Vamos a terminar de ver el modelo de perspectivas racionales, porque es el basamento de las reglas monetarias que tienen que ver con fijación de tipos de interés. ¿Okay? Esto yo lo voy a dar la última clase el día jueves y vamos a ver un poquito qué tiene que ver eso con el tema de los tipos de cambio y digamos, la economía abierta, ¿no? Propiamente dicho, para terminar de hablar del modelo de Lucas, nosotros hemos quedado en dos funciones, ¿verdad? Una que tiene que ver con la oferta agregada. Bueno, no la oferta agregada, digamos, la oferta de cada empresa. Habíamos definido para el modelo de Lucas la oferta claro, este es el primer caso cuando hay información perfecta. Información perfecta. ¿Ok? Entonces teníamos que la oferta es una función de los precios. De la ecuación C, se recuerda. Luego hemos definido la demanda del siguiente modo. Nosotros hemos dicho que la cantidad demandada depende del nivel de ingreso más una perturbación aleatoria menos la elasticidad precio de la demanda. Nosotros habíamos definido que esta variable de acá en el agregado es igual a 0. Es decir, hay perturbaciones positivas, hay perturbaciones negativas, unas se compensarán con otras a lo largo del tiempo, de tal modo que su impacto en promedio es 0, donde la variable z, una variable aleatoria, sigue una distribución normal, un supuesto que tiene el modelo. ¿Okay? Entonces, digamos, cualquier evento que altere la demanda, o bien de forma positiva o bien de forma negativa. ¿Okay? Era lo que yo les dije a ustedes: una crisis financiera, un evento climático, un descubrimiento tecnológico o científico, un evento bélico, una guerra, un proceso social, cualquier cuestión no prevista que altere, una pandemia, cualquier cuestión no prevista que altere o que tenga un impacto en la demanda. De aquí nosotros también decíamos que la demanda agregada, resumiendo, es esto de acá. Ahora, en el equilibrio, era lo que no hemos quedado ahí. El equilibrio. Vamos a llegar a algo que ya ustedes conocen. Sustituyendo
Esta de aquí es la ecuación 7 y esta de aquí es la ecuación 10. Porque aquí también definimos el ingreso está dado de demanda, está dado una cantidad, sería la ecuación 8. Y el precio también está dado. Porque, claro, es información perfecta, son conocidos estos valores. Entonces, sustituyendo 6 en 7, queda la producción la oferta igual a la demanda en el equilibrio, ¿verdad? Ten en cuenta que a pesar de que estamos llevando en cuenta nuevas variables, es la misma lógica económica de cualquier otro modelo. O sea, si ustedes se fijan, es como un modelo de introducción a la economía 1. La diferencia es que ahora lleva en cuenta otras variables. Es un modelo de microeconomía, digamos. Es un modelo micro, donde la producción es función positiva de los precios, dada la capacidad productiva o deseo de trabajar. Y por otra parte, la demanda depende del nivel de ingreso que se genera, ¿ok? Donde asume una elasticidad de ingreso igual a 1, elasticidad de renta. Esto no es más que la ley de la demanda en función de los precios de toda la vida, ¿verdad? Donde este nu es la elasticidad de precios. Y esta, digamos, es una variable nueva, que sería una variable estadística. Porque una variable aleatoria. Resolviendo, como en el agregado, la sumatoria de todos los PSUIs se supone que son el compuesto del nivel de precios. Te dicen que P es igual a PSUI, por lo cual nos queda entonces, de aquí surge el hecho de que como tanto este precio, que es el nivel de precio, como este son conocidos, ¿verdad? Si variaciones en el nivel de precios general son
iguales a variaciones en el precio particular, entonces la variación de la oferta es cero. ¿Okay? Si la variación de la oferta es cero, entonces en ese punto simplemente lo que tenemos es el hecho de que existe neutralidad del dinero. ¿Okay? Dicho de otro modo, si tú tienes que tus precios conoces que aumentan porque está aumentando la inflación, no aumenta la cantidad producida, la cantidad óptima de producción es la misma que antes, con lo cual esta variable M, ¿verdad?, que nosotros vamos a introducir o interpretar como una variable monetaria, cualquier incremento monetario tiene incrementos en precios. O sea, digamos, el modelo se torna un modelo clásico. De allí el hecho de que estos sean modelos neoclásicos. ¿Ok? O sea, esto es un modelo neoclásico. Ya se están dando cuenta por qué es neoclásico. ¿Ok? Ahora, es neoclásico hasta aquí. Y ahora viene la parte más interesante del modelo. O sea, me explico. En realidad es neoclásico en su conjunto, pero quiero decir es clásico hasta aquí. ¿Por qué es neoclásico? Bueno, porque se llega a una situación semejante a la de la teoría cuantitativa, pero por otras causas. ¿Ok? Por otras causas. Y aquí es donde viene la parte más interesante del modelo. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna duda? Es decir, ¿qué hicimos acá? Igualar oferta y demanda. Una vez que esto se iguala, ¿okay?, que queda de esta manera, donde el precio, ¿okay?, precio del sector, de la empresa, es función de la demanda, de un shock aleatorio y del nivel general de los precios. Pero si ambas variables son conocidas, porque hay información perfecta, que es un supuesto del modelo hasta aquí, entonces ellas son iguales. Si ellas son iguales, ¿ok?, sería el equivalente a sustituir aquí el nivel de precios. ¿Okay? Esta ecuación es esta misma, pero con la diferencia de que ahora estoy diciendo que los precios se mueven igual que el nivel de precios, con lo cual, digamos, la variable del shock aleatorio ya no tiene incidencia, porque los precios son conocidos, se toman como conocidos. Entonces, eso, debido a que hay información perfecta y P es igual a precio I, eso quiere decir que el nivel de precio es lo mismo que el nivel del, sí, de la, sí, porque el precio del bien sí, de la... es como si tú, por ejemplo, una empresa ve que sus precios están aumentando 10%, pero sabe que la inflación está aumentando 10%. Entonces entiende que ese aumento de sus precios no responde a ninguna otra causa que no sea porque hay una inflación en la economía. Dado esa situación, la empresa, en su comportamiento racional, no toca las variables reales. O sea, no aumenta inventarios, no aumenta contratación de mano de obra, no aumenta contratación de proveedores, simplemente entiende que ese movimiento de sus precios se debe a un movimiento de inflación. Es decir, yo estoy vendiendo 10% más caro, claro, pero es que yo también le estoy pagando 10% más caro a los proveedores y estoy pagando 10% más caro en general en la economía, o sea, con lo cual es como si no pasara nada. ¿Qué implica que no pasara nada? A ver, cuando decimos que no pasa nada en términos de la economía real, lo que está sucediendo es que un aumento en la cantidad de dinero aumenta el nivel de precio. Una pregunta, ¿y por qué en la ecuación 11
tenemos la variable de un acontecimiento aleatorio, pero en la 12 no lo tenemos. Porque se conoce ya el precio. O sea, el precio es igual al nivel de precios. Con lo cual, este precio de aquí no se va a ver alterado por una variable aleatoria precisamente porque se asume conocido. ¿Okay? Se asume conocido. En cuyo caso, lo que resulta de aquí es que la variación de la producción es cero y los precios se mueven conforme se mueva la variable monetaria. Bien. Ahora, luego de esto, viene la parte más interesante del modelo. Digamos el aporte de esto. Viene aquí. Porque plantea la segunda parte, que es la hipótesis de información imperfecta. Y es con este modelo de Lucas con el que se hace la síntesis neoclásica. No. Perdón, Una cosa es la síntesis neoclásica y otra cosa es nuevo consenso macroeconómico. La síntesis neoclásica obedece a la conjetura o razonamientos de Higgs y Hansen de 1937, más o menos, la década de los 40, todos los modelos que se desarrollaron a partir de aquí, que son los modelos YSLM. Esa es la síntesis neoclásica. ¿Qué quiere decir síntesis neoclásica? Que incorporaron dentro de la función keynesiana de la demanda de dinero con la tasa de interés el hecho de que la inversión también depende de la tasa de interés. O sea, ahí cruzas una cosa y la otra y te queda una síntesis neoclásica. Ahora, este modelo es de los años 70 que obedece a lo que se conoce como modelos neoclásicos con shocks reales. ¿Por qué shocks reales? Por esta variable de aquí. O sea, estos son modelos neoclásicos de ciclos reales, de ciclos reales, digamos. Ciclos reales económicos. Lo que se conoce en la literatura como modelos RBC, Real Business Cycle. Porque la demanda va a venir modificada por perturbaciones. Entonces, el nuevo consenso parte de Lucas. Sí, exactamente. Vale. A ver, Lucas fue quizá el economista que tuvo mayor incidencia en cuanto a impacto, ¿no? Pero hay otros que también participaron de esto. Es decir, estuvo Sargent también, estuvo Phelps también. De hecho, se le llama el modelo Lucas-Phelps, ¿no? Pero probablemente Lucas tuvo la mayor incidencia porque, pues, se supone que fue quien generó la hipótesis, ¿no? O sea, la cuestión era explicar la curva de Phillips vertical, esa era la cuestión, ¿me entendemos? De esta inflación. Sí, lo que pasa es que esta inflación la predijo Friedman 10 años antes. Hay dos teorías al respecto, que ya nosotros vimos una que es la que tiene que ver con la teoría de las expectativas adaptativas. Esa teoría es de Friedman. Friedman fue el que 10 años antes predijo la inflación porque él determinó que a largo plazo la curva de Phillips se torna vertical, ¿verdad? Ahora, lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista del contexto de esto es que estos eran economistas, o sea, Friedman fue profesor de Lucas y Lucas estudiaba también en Chicago. Las ideas que ellos manejaban
era que básicamente todo lo que tiene que ver con los modelos ISLM, la teoría keynesiana tradicional, en palabras del propio Friedman, era ingenua, era ilusoria, era fantasiosa, por no decirlo de otro modo. O sea, esa idea de que el multiplicador te va a llevar a la felicidad eterna en la economía, él decía que era ingenuo. O sea, él entendía que había algo allí que no funcionaba, que había algo que iba a fallar, y falló. De acuerdo a esto, este grupo de personas se pusieron a investigar por qué se daba la curva de Phillips vertical. Y la teoría de las expectativas adaptativas de Friedman evolucionó a la teoría de las expectativas racionales de Lucas. A ver, el propio Friedman no era partidario del todo de la teoría de las expectativas racionales, siendo que Lucas había sido su alumno, pero tenían diferencias también, porque básicamente Friedman decía que esa idea de la racionalidad permanentemente y de la información completa pues no era tampoco tan realista, pero fue la manera como Lucas encontró de modelizarlo y de hacerlo medianamente viable, y a partir de allí los economistas de la década del 80 y 90 generaron la nueva política monetaria. ¿Okay? Pero vamos a ver el modelo que tiene que ver con esto. Y aquí pues vamos haciendo las aclaraciones. Parte de lo mismo, ¿okay? Comportamiento de las empresas. Recuerden, como yo siempre les digo, todo hay que ponerlo en contexto. O sea, estos modelos surgieron en un momento dado donde había un contexto. O sea, en un contexto donde la variación de precios es inexistente, pues se torna un modelo keynesiano. Era lo que veíamos en la última clase. O sea, esto deriva en un caso keynesiano, donde tú tienes la tradicional curva de Phillips, o sea, a corto plazo, que tú tienes que la oferta depende positivamente de los precios. Pero llega un punto en el que esta variación se comienza a hacer bastante importante, o sea, los precios empiezan a aumentar de manera importante, con lo cual se crean expectativas. ¿Okay? ¿Se crean expectativas de qué? De que tú dices, o sea, un empresario racional, es decir, te tiene que enfrentar a un problema. O sea, tiene que ver cuál es el problema que se enfrenta. Tú dices, oye, si yo tengo que aumentar producción, porque está aumentando los precios, pero yo me doy cuenta que ese aumento es también porque está aumentando la inflación, yo no sé exactamente cuál es mi cantidad óptima de trabajo que tengo que contratar, porque si yo contrato de más, una compañía cualquiera, una empresa cualquiera contrata de más, va a producir de más, lo cual va luego a producir el problema de que te va a generar desempleo. ¿Ok? Pero con el mismo nivel de precio creciente. A partir de allí, el problema de esto es que un empresario tiene que cuidar sus costos, o sea, tiene que cuidar su beneficio, sus ganancias, ¿okay? Sus utilidades, porque si una empresa, vamos a decir, no se da cuenta del todo de que es por proceso inflacionario y empieza a contratar más mano de obra, empieza a contratar más trabajadores, empieza a contratar más líneas o proveedores, etc., pues sus costos van a aumentar. Pero si además también está aumentando la inflación, lo que va a tener que pagar por esto va a ser cada vez mayor. Entonces, ahí es donde está el problema. Que en un contexto donde no hay inflación o la inflación es prácticamente pequeña, pues ese problema no existe. El problema es cuando la inflación se convierte en una cuestión relevante de economía, que básicamente es la realidad de la segunda mitad del siglo XX. Y sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora, el comportamiento de las empresas viene dado por lo siguiente, según Lucas.
es R sub I. R sub I es una razón de precios relativos, no confundir, no es tasa de interés. En este modelo no es tasa de interés, en este modelo es la razón o diferencia que hay entre la inflación y el precio del producto que vende la empresa. Ahora, si el producto que vende la empresa, o sea, el precio de ese producto, ¿qué es lo que a la empresa le gustaría saber? ¿Qué porcentaje se debe a un aumento de la inflación y qué porcentaje se debe a un aumento de su demanda realmente? El problema es que no lo conocen. Por eso se llama información imperfecta. ¿Okay? A diferencia de esta primera parte, donde sí conocen a cabalidad una cosa y la otra. Okay. Ahora, aquí viene el primer supuesto. Primer supuesto de Lucas. La empresa estima esa razón de precios entre el precio interno y el de la inflación a partir de el precio que determina la cantidad óptima de producción. Determina la cantidad óptima de producción. Con lo cual, y aquí es donde viene el elemento de expectativas, aquí es donde lo introduce. Como no conoce la inflación, entonces el nivel de oferta de la empresa va a ser similar al de aquella primera parte, pero ahora va a ser sobre la esperanza de esa diferencia dado el precio de la empresa. O sea, esta es la gran novedad del modelo de Lucas. Él introduce un concepto matemático, la esperanza, que modeliza la expectativa. O sea, yo no conozco exactamente este valor, pero lo voy a estimar, o sea, lo voy a esperar, dado que conozco el precio de mi compañía. Pongan Coca-Cola. Coca-Cola sabe cuánto vende esa Coca-Cola, pero Coca-Cola no sabe exactamente el nivel de precios hoy de la economía, pero lo puede estimar, que no es otra cosa que hacerse una expectativa. ¿Okay? Se hace una expectativa. Segundo supuesto. De Lucas es que la esperanza de la razón de precios dado el precio de la empresa al que vende y su distribución real conjunta
Si hago así, una distribución normal. Entonces, ¿qué queda? La esperanza está dentro. Es igual. A alfa más beta